Hay una pregunta muy interesante que responder y es la siguiente. Entonces, el pecado de los ángeles es mucho mayor que el pecado del primer hombre. La respuesta se basa en ciertos aspectos y uno de los más importantes es hacernos también otras preguntas para contestar esta. En resumidas cuentas, lo que estamos tratando aquí de ver es si el pecado del primer hombre es mayor o menor que el de los ángeles. La respuesta es la siguiente. ¿Acaso los ángeles no estaban mayor dotados de inteligencia? ¿Acaso los ángeles no eran mejor preparados? ¿Acaso los ángeles no estaban libres de, del cuerpo tan corrupto, tan débil como el hombre? ¿Acaso los ángeles no estaban teniendo un conocimiento mucho mejor de Dios que el que tiene el hombre, porque podían mirarlo de una forma diferente al que nosotros lo podemos ver? ¿Acaso los ángeles no estaban más dotados de poder, de inteligencia, sobre todo de sabiduría que nosotros los hombres? Por lo tanto, el pecado de ellos, aparte, fue de quererse rebelar contra Dios. Es muy importante tener esto en cuenta. Perdón. Más sin embargo, hay que entender algo y resaltar algo. Los ángeles fueron puestos a prueba de acuerdo a sus capacidades e inteligencia y ya vimos cómo salieron. Estamos entendiéndolo en este capítulo. Los hombres también estamos siendo probados de acuerdo a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad y pues desgraciadamente muchos de nuestros hermanos van a ser o van o están ya están, perdón, y nosotros podemos caer en peligro de ser condenados, de ser alejados de la presencia de Dios por nuestra propia elección y sobre todo por no querer acoger ese mensaje tan poderoso y tan valioso que Dios nos manda y sobre todo por no querer encauzar nuestra voluntad junto con la voluntad divina que es la de Dios. Entonces podemos decir que el pecado de los ángeles fue mucho mayor porque fueron dotados de una inteligencia y tú sabes que al que más se le da, más se le exige. La Sagrada Escritura llama a el ángel que se rebeló y que causó esta catástrofe en el cielo, en las jerarquías angélicas, como el gran dragón. De hecho, el Apocalipsis nos lo dice, que el gran dragón se rebeló y fue arrojado. También la misma escritura llama como diablo, como Belcebú, como el tentador, como demonio, como, como Lucifer. Pero el nombre más concreto con el que nosotros lo conocemos, o cuando se refiere principalmente al número uno de los demonios, es Luzbel o Lucifer, ¿no? Ahora surge una pregunta que vamos a resolver. ¿De qué coro es este ángel caído? ¿De qué coro es el que se rebeló contra Dios? Todos piensan, o hay personas que aseguran que es Serafín. Sin embargo, las pruebas que nos marca la escritura es que no era Serafín. Hay que dejar claro que cuando mencionamos las jerarquías de los ángeles que están más cerca a Dios, los número uno, son los serafines. Por lo tanto, puede ser muy complicado que un ángel se corrompa en ese sentido, porque está más lleno de gracia, más preparado, más dotado, más inteligente que los demás. Acuérdate que dijimos que los ángeles se van pasando información en forma descendente. Y entonces los más grandes les enseñan a los más chicos, y los más chicos a los más chicos, y hasta que llega al final. Pero todos unidos contra, o sea, todos unidos en la voluntad suprema que es Dios. Entonces, podemos entender o podemos creer que era Serafín, pero no, no es así.
En realidad, la escritura nos deja bien claro, la única vez donde la escritura habla en el profeta Ezequiel de un querubín. Y solamente una gente que de tiro no quiere entender no puede darse cuenta de que está hablando del mismo Luzbel. Entonces, podemos nosotros rescatar y verlo con ojos de la fe. Porque hay que recordar que los ángeles se ven con ojos de la fe, no con la ciencia. No hay ciencia que pueda descubrir a los ángeles, y mucho menos saber qué pasa y estudiarlos. Pero bajo los ojos de la fe y la iluminación del Espíritu Santo, y tomando en cuenta que la Escritura es inspirada por Dios, a los que se refiere en la Escritura es a los querubines. Entonces podemos nosotros decir que Luzbel era querubín. Y de ahí para abajo, estamos hablando de la segunda jerarquía angélica, de las más poderosas, de la segunda. De ahí para abajo todos se corrompieron. Es decir, los tronos, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los principados, los arcángeles y los ángeles. De allí para abajo, de todas las jerarquías, una parte siguió a Luzbel. Pero el líder, el jefe de los demonios, el demonio máximo, el padre de toda mentira, el padre, el caudillo de la soberbia, y el que dijo non servian, era querubín, era Luzbel. Bueno, es Luzbel. Vamos a demostrarlo con la lectura de este capítulo del profeta Ezequiel. En la profecía de Ezequiel, al vaticinar la ruina del rey de Tiro, se dirigió a su rey como representante de todo el reino. Estas ponderativas palabras, aquí es donde se refiere a el ángel Luzbel, que era querubín. Dice: eras querubín protector de extendidas alas. Yo te coloqué sobre el monte santo de Dios. Te paseabas en medio de piedras fulgurantes, perfecto en tus caminos desde el día en que te formé, hasta aquel en que se halló la iniquidad en ti, y te arrojé del monte de Dios, y te exterminé, oh querubín, protector de en medio de las piedras resplandecientes. Con esto podemos entender fácilmente que, de acuerdo a la profecía y a las Sagradas Escrituras, Luzbel era querubín. Otro de los puntos que debemos considerar ante este tema tan importante es saber o ver si Luzbel se fue solo o se fue con muchos, es decir, con más ángeles. En el punto pasado te dije que él corrompió de la jerarquía de querubín hacia abajo, de todos los coros angélicos tomó parte. Es decir, en resumidas cuentas, como te lo hemos venido manejando, aquí en este canal queremos hacerte el tema concreto. Quiero decirte como paréntesis que para poder nosotros entender esto y explicártelo, tenemos que estudiar mucho y leer varios artículos y así tomar lo que creemos que es más importante y dejártelo aquí para que tú sepas de una forma resumida y tranquila. Pero si te interesa más, puedes investigar por tu cuenta y te vas a dar conocimiento de que nosotros dijimos la verdad, ¿no? Hay muchísima más información, pero ojo, siempre con autores católicos. Esa es la recomendación que yo te doy, porque hay mucho misterio en cuanto a la enseñanza de los ángeles, y la mayoría no saben ni madres de lo que es, solamente lo toman como superstición, el morbo, y tú ya te la sabes. Volviendo al tema, podemos decir, Lucifer o Luzbel se trajo a muchos, no a todos, porque la gran mayoría se quedó con el Señor. Grandes espirituales y grandes doctores de la iglesia dicen que fue un tercio. Sin embargo, eso es mucho. Estamos hablando de legiones. Luzbel se rebeló contra Dios, sintió envidia de Dios, quiso ser como Dios, agarró odio contra Dios, soberbia, y convenció a muchos.
es decir, a millares de ángeles. Vamos a ver un texto muy interesante que dice, refiriéndose a esto, para que entiendas un poquito mejor y dé más cuerpo a nuestro tema. Yo solo, sino de ingentes escuadrones rodeado, a los que sirvió en el delito de jefe y de maestro, que así como un traidor arranca de la obediencia de su rey al ejército que le confiara, así Luzbel arrebató numerosas legiones de la sumisión del gran rey y de la compañía de los buenos y los atrajo así. Con esto podemos entender lo que te comentaba. No fue solo, el demonio trajo a muchísimos, mas sin embargo, no fueron todos. La gran mayoría de ángeles se quedó con Dios. Ahora podemos entender por qué es tan terrible la guerra que nos hacen los demonios a nosotros. Ahora podemos entender que es un ejército demoníaco el que está seduciendo al hombre para hacer que corran su misma suerte por envidia, porque no quieren que seamos premiados con las gracias que Dios a ellos les quitó por su pecado y su malicia. Y sobre todo, no quieren que seamos premiados porque ellos saben lo que nos espera. Ellos saben las bendiciones y sobre todo ellos saben que ya no tienen una segunda oportunidad y nosotros tenemos, cada que nos confesamos, una nueva oportunidad para volver a la casa del Padre y volver a estar con nuestro Dios. De verdad, de todo corazón te lo digo, te agradecemos y te felicitamos a los que hayan llegado a esta parte del video, a los que se hayan tomado la molestia de vernos a nosotros en este capítulo. Como lo dije al principio del video, comprendo que es difícil que observes esto y que te puede ser tedioso, puede serte incluso aburrido. No somos los mejores expositores, pero le echamos todas las ganas para mejorar y para tratar de hacer esto más dinámico. Pero también el tema es muy complejo, porque al hablar de los ángeles estamos hablando de seres muy superiores a nosotros en todo y sobre todo, valga la redundancia, no tenemos la capacidad para poder medirlos, pesarlos y dártelos como tú o como la ciencia exacta. Entonces, por lo tanto, es un tema difícil, sobra decirlo. Gracias, de veras, gracias. Y las pocas personas que lleguen o las muchas personas que tomen la molestia para ver esto, no se preocupen, vamos a seguir echándole ganas, mejorando y sobre todo para que juntos aprendamos sobre este tan importantísimo tema que es el origen de todos los males. Para cerrar, quiero decirte algo. Hemos visto nosotros en este capítulo, hemos visto en Lucifer una soberbia sin ejemplo. Se levantó y es la ofensa hecha más grande al pretender serse o ser semejante o la semejanza de el Altísimo. Y la verdad, no hay y no ha habido otra mejor ofensa en toda la eternidad. Es el mayor agravio que ha sufrido nuestro Dios de una criatura, porque aunque los ángeles son poderosos, es criatura. Por eso le llamamos el cataclismo en las jerarquías y el cataclismo en los ángeles, que dejó unas ventanas o unos huecos muy grandes en todas las jerarquías de querubín hacia abajo, como lo dijimos anteriormente. Debemos nosotros levantar los ojos o los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestra reflexión y mirar hacia allá arriba, a lo alto, al príncipe de los soberbios, tratando de escalar el trono de Dios. Y oigamos o pensemos cómo fue ese triste grito de rebelión que retumbó en todo el universo, que dice: no servían, no serviré. Siguiendo del grito de subiré al trono y seré como Dios, edificaré
mi mismo o mi propio trono. Fíjate qué triste, qué aberración, qué locura, qué tragedia para los ángeles que cayeron al infierno y para todos nosotros, porque quieras que no, por la envidia de esos seres, estamos todavía sufriendo ciertos estragos en nuestra vida. Pero lo maravilloso de esto, fíjate, para cerrar con esto, la sabiduría de nuestro Dios. Es impresionante. Te deja anonadado la sabiduría de nuestro Dios. Porque así como vemos este problema, podemos nosotros voltear a ver y bajar los ojos y contemplemos en el mundo real, en el mundo de nosotros, en una pobre aldea, en un pueblecito, ni siquiera una ciudad, una pobre de las más humildes aldeas, a una tierna virgen, a quien un ángel le comunicó de que había sido exaltada hasta los límites de la divinidad. ¡Qué hermosura! Fíjate qué Dios tan sabio. En una pequeña aldea, en un tiempo remoto, se puede decir, sin tecnología, sin tantos bienes, sin tantas riquezas, sin tantas comodidades con las que nosotros estamos viviendo ahorita, encontramos a una tierna doncella en la cual un ángel le dijo: tú has sido exaltada hasta lo más grande o hasta el límite de la divinidad. Cosa que muchos disque teólogos, disque sacerdotes quieren minimizar, porque dicen que María fue una más del pueblo. Yo no sé esos padres, es la teología liberal la que está hablando de esto, pero yo no sé qué onda con ellos, pero la neta, no. Para que puedas hablar de la Santísima Virgen, lávate los dientes, seas quien seas. Porque no hay otra criatura tan excelsa, tan hermosa, tan divina como ella. Ella sí no tuvo, se le concedió la impecatibilidad. Es decir, la Virgen no pecó, ni de pensamiento, ni de palabra, ni obra, ni de omisión, ni de nada. Es más, puedo aseverar que la Virgen ni el pecado original traía en su sangre, porque fue exaltada a lo más alto. Una humilde, tiernita flor, una humilde y tiernita doncella, fue levantada hasta lo más alto al cual una criatura puede aspirar. Pero fíjate lo importante, escuchemos decir a esta hermosa doncella: Ecce ancilla Domini, en latín, que quiere decir en español: he aquí la esclava del Señor. La soberbia que te dije hace aquí arribita, y de la que hemos venido hablando en los clips o en los capítulos de este video, aquí tuvo un tope. Aquí tuvo como la contraposición. Aquí en este respuesta de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, en esta humildad de María, tenemos estate quieto a la soberbia. Es la única enemiga, criatura en este mundo a la cual el demonio le tiene un miedo aterrador. A esta señora Satanás sale corriendo, pero como dice el propio dicho, alma que lleva el diablo. No se le puede presentar ni en pintura, ni siquiera puede enfrentársele. Fíjate lo hermoso de la humildad de la Virgen, lo poderoso que es esta palabra: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Encontramos esta contraposición de la soberbia y del mal que había hecho Satán al rebelársele contra Dios. María, en la humildad de María encontró la reparación. Y sobre todo, nosotros hemos sido atacados ferozmente, como dice San Pedro, por el demonio como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también podemos ser auxiliados y sanados por esta humildad de María. De hecho, con estas palabras abre la puerta María al milagro más grande que la humanidad puede
o puede adquirir o puede ver, que es la venida de nuestro Salvador. ¿De quién nos va a salvar Jesucristo? De los demonios, Padre. ¿De quién nos viene a salvar el Mesías? De ir al fuego del infierno, mi hermano. Y con estas palabras de esta tierna flor, de esta tierna doncella, hágase en mí según su palabra, he aquí la esclava del Señor. Importante, la humildad de María atacó, suprimió y dejó fuera de combate a la soberbia de Satanás. Por lo tanto, Luzbel y sus ejércitos están derrotados con la llegada de esta hermosa señora, nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hasta aquí le dejo, sin más por el momento. Ojalá y le dediques más tiempo y repita los videos si te hace falta, y comentes y preguntes si es necesario aclarar dudas o si es necesario debatir en estos temas con respeto, con apoyo, para ir creciendo juntos en estas maravillosas enseñanzas. Si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal, compártelo, coméntalo con tus familiares, coméntalo con tus amigos, porque esta es la historia que muy pocos te van a contar. Yo soy Hugo Segura, expuso para el canal de Jesús Nazareno. Hasta pronto y bendiciones.